El familiar y la Llorona. Hace años atrás, en Cailegua se encontraba la historia del familiar y de la Llorona. Decían que el familiar se manifestaba en una empresa que estaba muy cerca del cañaveral, y la Llorona, que era la madre de 3 hijos a quienes ella había matado ahogándolos en el río, se manifestaba por los campos solitarios. Una noche, el familiar, tal como decían los lugareños, se manifestó en el cañaveral y la Llorona, como no podía con tanta tristeza que tenía con sus 3 hijos, también se hizo presente. Cañaveral, cerca de la fábrica, el familiar merodeaba por el lugar, cuando de pronto vio la Llorona, y al verse cara a cara los dos, empezaron a pelear. El primer ataque fue del familiar, transformándose en un lobo, y ya transformado por completo atacó a la Llorona. La Llorona se defendió con un fuerte grito, liberándose del familiar. Logró tirarlo al suelo fuertemente hacia un costado. La mujer se levantó y huyó de allí. El familiar, desconcertado por su grito, se retiró rápidamente del lugar. Finalmente, la Llorona se fue lejos del familiar, a un pueblo muy lejano. Estas dos leyendas jamás se volvieron a encontrar. El familiar y el Ocumá. Hace mucho tiempo en tierra ramaleña se rumoraba la leyenda del familiar y el Ocumá, pero los trabajadores zafreros no creían en esas cosas. Sin embargo, varias noches los trabajadores zafreros oían voces que venían en medio del cañaveral. No sabían de quién o qué era esa voces. Todo era un misterio. Las personas que trabajaban creían que era de un alma perdida y no le daba importancia. Cierto día, cuando oyeron terroríficas voces, le ganó la curiosidad. Los trabajadores agarraron el machete y se empezaron a meter en medio de las cañas para ver de dónde venían esos rugidos. Cuando llegaron al lugar, vieron a un enorme perro negro con ojos brillantes y un mono de 4 metros. Asustados se volvieron sin que estos animales se dieran cuenta que estaban allí. A partir de ese día sabían que esos gritos que provenían en medio de las cañas eran del Ocumá y del familiar. Sorprendidos por lo que vieron, empezaron a creer en su leyenda. La historia de Pedro. Hace tiempo un chico llamado Pedro le gustaba salir por las noches para encontrarse con sus amigos. Él era un joven que trabajaba en una empresa azucarera y en tiempos libres se reunía con sus amistades. Vivía en Colonia Guayacán, en Ledesma. Cierto día un vecino se le acercó diciendo que por las noches el familiar merodeaba por el lugar. Pedro a ese dicho no le importaba. Pero una vez cuando salió de su casa para visitar a uno de sus amigos, por la noche vio un perro que se le acercaba. Él se asustó y comenzó a correr. Corrió y corrió para que el perro familiar no se le acercara, hasta que lo perdió de vista. El perro estaba buscando a Pedro. Con el olfato lo encontró, casi lo mata, pero no llegó a matarlo porque el joven se defendió. Pedro, asustado y paralizado por lo que pasó, tuvo que seguir con su vida. Finalmente llegó a casa de sus amigos.